Modulación de pulsos. Trabajo de grado realizado en la UNEXPO Puerto Ordaz. Por la bachiller Iris Núñez. Sumario. Modulación. Teorema de muestreo. Modulación por amplitud de pulso, modulación por ancho de pulso, modulación por posición de pulso, multiplexación por división de tiempo. La modulación se refiere a la modificación de algunos parámetros que definen una onda portadora, ya sea amplitud, frecuencia o fase, por una señal moduladora que se quiere transmitir. Como se puede observar en la siguiente tabla, existen básicamente dos tipos de modulación. La modulación analógica, que se realiza a partir de señales analógicas de información, y la modulación digital, que se lleva a cabo a partir de señales generadas por fuentes digitales. En todo proceso de modulación existen una serie de señales propias del proceso: señal moduladora, señal portadora y la señal modulada. La señal moduladora es la que representa el mensaje que deseamos transmitir. La señal portadora es la señal periódica encargada de transportar la información a transmitir, y cuya frecuencia es la frecuencia de transmisión deseada. Y la señal modulada es la señal restante del proceso. La modulación por pulsos corresponde a una señal moduladora analógica y una portadora digital, por lo que es usada para transmisión digital de voz y video. Los diferentes tipos de modulación reciben su nombre directamente del parámetro de la señal portadora a variar, por lo que pueden ser PAM, PWM, PPM o PCM. En el proceso de modulación se lleva a cabo un muestreo de la señal moduladora y a partir de estas muestras se construyen los distintos tipos de señal modulada. El proceso de muestreo es común a todos los sistemas de modulación de pulsos, y por lo general, su descripción se hace en el dominio del tiempo. Mediante el muestreo, una señal analógica continua en el tiempo se convierte en una secuencia de muestras discretas de la señal, a intervalos regular. El teorema de muestreo establece que una señal continua, de energía finita y limitada en banda, sin componentes espectrales por encima de una frecuencia máxima, queda descrita completamente especificando los valores de la señal, a intervalos de un medio de la frecuencia máxima en segundos. Si una señal x de t, limitada en banda, se multiplica por un tren de impulsos con intervalo constante t, el producto de ambas señales producirá la señal muestrada fs de t. Según las propiedades de la transformada de Fourier, se tiene la siguiente fórmula. Sabemos que la transformada de Fourier del tren de pulsos es la siguiente. En el dominio de la frecuencia, la siguiente operación equivale a la convolución del espectro de la señal con el tren de impulsos. El muestreo de f de t produce la generación de réplicas espectrales en múltiplos de 2π entre el período. Cada réplica espectral generada por el muestreo es una reproducción exacta de la densidad espectral original f de w, desplazada en frecuencia. La señal original f de t se puede recuperar fácilmente de la señal muestrada usando un filtro pasa-baja sideral. La modulación de amplitud de pulso se denota PAM. Este tipo de modulación es la consecuencia inmediata del muestreo de una señal analógica. Se obtiene al multiplicar dicha señal por un tren de pulsos. Con el producto de estas se obtiene un tren de pulso modulado en amplitud. La envolvente de este tren de pulso se corresponde con la señal analógica. Existen dos casos para la modulación de amplitud de pulsos, estos dependen de la forma como se implemente la amplitud. De muestreo natural. Tiene como característica principal que la amplitud del pulso obtenido en el proceso de muestreo no es plano, y por el contrario adopta la forma de la señal analógica, que tiene banda limitada a Bhz. La señal pan de muestreo natural está dado por la siguiente ecuación, donde W de t es la señal muestreada, y S de t es el tren de pulsos que toma la muestra de la señal de manera regular.
el tren de pulsos está dado por la siguiente ecuación, donde se tiene una frecuencia igual a, lo que quiere decir que debe cumplirse el teorema de muestreo. De muestreo instantáneo o la cresta plana. Este tiene como característica que la cresta del pulso en el instante del muestreo es totalmente plana. Considere que W de t es una forma de onda analógica, de banda limitada a Hz, entonces la señal pan de muestreo instantáneo está dada por la siguiente fórmula, donde deben cumplirse las siguientes relaciones. Un diagrama de bloques para un generador de modulación de amplitud de pulsos es PAM es la base de un importante método de codificación analógica digital llamado modulación de pulsos o PCM. Aunque el método de prueba usado en PAM es más eficaz en otras áreas de ingeniería que en la comunicación de datos. Es ineficaz en comunicaciones debido a que, aunque traduzca la forma actual de la onda a una serie de pulsos, siguen teniendo la amplitud de pulsos, aún analógica y no digital. Para hacerlos digitales se deben modificar usando modulación de código de pulso. La transmisión de las señales moduladas por amplitud de pulso impone condiciones severas respecto a las respuestas en magnitud y fase del sistema, a causa de la corta duración de los pulsos. Por otra parte, el comportamiento del sistema PAM respecto al ruido nunca puede ser superior al de transmisión en banda base. En la modulación de ancho de pulso PWM, los pulsos de amplitud constante varían su duración proporcionalmente a los valores de f de t en los instantes de muestreo. Aunque no es muy utilizado, en la actualidad se emplea en transmisiones moduladas en amplitud, en que la modulación se realiza primero en esta forma. Esta técnica permite aumentar la eficiencia del transmisor. La modulación de ancho de pulso PWM a veces también se nombra como modulación de duración de pulso y se denota como PDM. La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador con dos entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a un oscilador de onda dientes de sierra, mientras que la otra queda disponible para la señal moduladora. En la salida la frecuencia es generalmente igual a la de la señal dientes de sierra, y el ciclo de trabajo está en función de la portadora. En PWM, la señal f de t se muestra en forma periódica a una tasa bastante rápida, como para satisfacer los requisitos del teorema de muestreo. En cada instante de muestreo se genera un pulso de amplitud fija y ancho proporcional a los valores de muestra de f de t, con un ancho mínimo t sub 0, asignado al valor mínimo de f de t. La variación del ancho del pulso a partir de t sub 0 es proporcional a f de t, definiéndose una constante de proporcionalidad k sub 1. Consideremos como modulante la señal. La duración de los pulsos varía como sea además un tren de pulsos dado por la siguiente ecuación. Si en esta última ecuación se considera que A es igual a 1 voltio, se usa una variable auxiliar. La ecuación del tren de pulso se convierte en. Entonces el tren de pulso modulado es. El primer término es una componente continua, la cual se puede bloquear por medio de un condensador. El segundo término corresponde a la señal moduladora multiplicada por un factor m tau sub 0 entre el período. Algunos parámetros importantes de PWM son: si se desea extraer la modulante a partir de una señal modulada en PWM, basta con pasar la señal por un filtro pasa baja. Modulación PPM, en este caso la señal moduladora produce un desplazamiento de los pulsos respecto a la posición de estos, en ausencia de modulación. El mínimo desplazamiento de pulso se usa para designar el mínimo valor de f de t, y el cambio de posición es proporcional a la señal moduladora f de t.
Una forma conveniente de generar PPM es usar la señal PWM generada, y entonces accionar un generador de pulsos, de ancho constante en los flancos de bajada de la señal PWM. El circuito generador de pulsos puede ser considerado como un mono estable, el cual se dispara con el flanco de caída de la señal de PWM. El ancho del pulso generado se determina por el mono estable. Considérese el tren de pulso sin modular dado por. Si la frecuencia es nuestro SFS, donde Fs es igual al inverso del período, el centro de cada pulso estará situado en los intervalos de tiempo 0, t, 2t, etc. Debido a la señal moduladora, el centro de cada pulso se desplaza en el tiempo, en la magnitud siguiente. La señal modulada se puede escribir como, donde J sub 0, J sub 1, J sub 2 son valores obtenidos a través de las funciones de Bessel. Estos valores se pueden obtener a partir de tablas. Para recuperar la modulante, los impulsos del tren PPM se convierten en un tren de pulso PAM o PWM en el receptor y luego se pasan a través de un filtro pasa bajo. La multiplexión es el conjunto de técnicas que permite la transmisión simultánea de múltiples señales a través de un único enlace de datos. En toda transmisión multiplexada se tiene un multiplexor en TXOR y un demultiplexor en RXOR. Hay tres técnicas de multiplexión: por división de frecuencias, por división de ondas y por división de tiempo. La multiplexión por división de tiempo es el tipo de multiplexión más utilizado en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión digitales. Se puede aplicar cuando la capacidad de la transmisión es mayor que la tasa de datos necesaria requerida por los dispositivos transmisores y receptores. En ella el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción del tiempo, y se divide el enlace en el tiempo y no hay frecuencia. Existen dos tipos de ella. Síncrona. El multiplexor siempre asigna exactamente la misma ranura de tiempo para cada dispositivo, independientemente de que los dispositivos tengan o no que transmitir. Las divisiones temporales se preasignan de antemano, y sincroniza las tramas usando inserción de bits. Asíncrona. El multiplexor usa reserva dinámica, bajo demanda de las ranuras, con un enlace a igual velocidad. La razón de datos de la línea es menor que la suma de las de los dispositivos conectados. Usa memorias temporales para los picos de razón de datos. Esta multiplexión puede dar más servicios que la síncrona. Características. Se utiliza con modulaciones digitales. Tecnología simple y muy probada e implementada. Adecuada para la conmutación de paquetes. Requiere una sincronización estricta entre emisor y receptor. Requiere el timeout bank. En la siguiente figura se representa, esquematizada de forma muy simple, un conjunto multiplexor de multiplexor para ilustrar cómo se realiza la multiplexión por división de tiempo. En este circuito, las entradas de 6 canales llegan a los denominados interruptores de canal, los cuales se cierran de forma secuencial, controlados por una señal de reloj, de manera que cada canal es conectado al medio de transmisión durante un tiempo, determinado por la duración de los impulsos de reloj. En el extremo distante, el desmultiplexor realiza la función inversa, esto quiere decir que conecta el medio de transmisión, secuencialmente, con la salida de cada uno de los 6 canales mediante interruptores controlados por el reloj del demultiplexor. Este reloj del extremo emisor mediante señales de temporización que son transmitidas a través del propio medio de transmisión o por un camino. Y este es el fin, amigos, no dejen de ver los siguientes vídeos.